Ah, gracias. Pensamos eso a veces acerca de las profecías y acerca de lo que dice la Biblia de los eventos que van a ocurrir en el futuro. Y el tema es que me llama mucho la atención aquí en Apocalipsis, cómo comienza el libro en el versículo 3, porque dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. De cierta manera, lo que dice la palabra de Dios es que el que lee estas profecías va a tener un cambio, va a ser bienaventurado, va a ser dichoso. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios al principio del libro de Apocalipsis es que la profecía o las profecías que fueron dadas en este libro y en general en la Biblia han sido dadas para que nos afecten hoy a nosotros, en nuestra vida. Nosotros creemos que toda la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Y que nos va a hacer a la imagen de Cristo. Y eso incluye también las profecías bíblicas y las secciones de las escrituras que hablen acerca del futuro. Entonces, lo que podríamos decir es que la profecía bíblica es para la vida en el mundo real del presente también. Nos va a afectar, nos va a moldear, nos va a ayudar a conocer más a Dios, va a moldear nuestro carácter. Es útil para nosotros aprender y estudiar estas cosas. Y hoy día vamos a estar en el capítulo de Marcos 13 y quería comenzar leyendo Apocalipsis porque Jesús en esta porción que vamos a estar estudiando hoy va a estar hablando acerca de eventos que van a suceder en el fin de los tiempos, en los últimos tiempos. Va a estar hablando acerca de eventos que van a suceder en el futuro y creí que es importante tener esto en mente, que no vamos a estar estudiando simplemente esto como para tener las cosas claras o para entender ciertas cosas complejas, sino que primeramente estudiamos para crecer en santidad, para poder amar más a Dios, amar más a los demás. Ese es nuestro principal objetivo, ser más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que vamos a seguir estudiando el libro de Marcos y vamos a estar viendo estas palabras de Jesús que luego de haber estado enseñando en el templo, ¿verdad? Luego de haber estado instruido, de haber denunciado a los dirigentes religiosos, se va a ir del templo y va a hablar acerca de algunos eventos futuros en todo el capítulo 13 de Marcos. Hoy día no vamos a revisar todo el capítulo 13, vamos a revisar solamente una porción y el sermón del día de hoy le titulé El principio de dolores en el fin de los tiempos. El principio de dolores en el fin de los tiempos. Voy a intentar ser lo más claro posible porque quizás algunos de ustedes nunca han escuchado algunas cosas relacionadas con los eventos que están por venir en el futuro. Así que por eso voy a intentar ir a un ritmo adecuado y quizás el sermón sea un poquito más largo de lo normal. Ahí sí me perdona. El título del sermón es El principio de dolores en el fin de los tiempos. Y vamos a estar en Marcos capítulo 13, del versículo 1 al 13. Marcos capítulo 13, versículo 1 al 13. Mientras vayan apareciendo los puntos, voy a ir voy a ir anunciándolos, pero ahora vamos a leer capítulo 13 del versículo 1 al 13. La palabra de nuestro Dios dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alborotos, principios de dolores son estos. Mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y al padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a estar orando, mis hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Agradecemos, Señor, porque podemos tener tu palabra, Padre, porque reconocemos que ella es útil, Señor, que ella ha sido dada, Señor, para hacernos, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo, Señor, para ser moldeados, Señor, y necesitamos eso, necesitamos, Señor, ser cambiados, que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera, Señor,
de actuar, Padre, confiando en eso, en que tú haces la obra, Señor, mediante tu palabra, Señor, y con el poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de los creyentes, Padre, venimos en esta hora, Señor, para poder aprender más, Señor, para vernos exhortados, Señor, consolados, animados, Señor, y amonestados también, Padre. Sé tú, Señor, conmigo para hablar con claridad, Señor, para hablar con fidelidad a tu palabra, Señor, y con cada uno de nosotros, Señor, para que podamos estar concentrados en este tiempo, Señor, a pesar, Señor, que no son, Señor, los medios ideales, Señor, para poder realizar esto, Señor. Confiamos, Señor, en que tú igual vas a hacer la obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder dejar cualquier distracción a un lado, Señor, y poder estar atento a lo que tú nos quieres entregar, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. El texto del día de hoy comienza primeramente con una pregunta que realizan los discípulos acerca de los últimos tiempos. Ya he anunciado que Jesús va a estar hablando aquí acerca de los últimos tiempos y el texto y lo primero que vamos a ver hoy va a ser la pregunta que hacen estos discípulos acerca de los últimos tiempos. Y es importante que entendamos la pregunta que hacen los discípulos y en qué contexto la hacen para poder seguir con el texto bien. Y esta pregunta parte con un contexto en el versículo 1 y 2 y con lo que vimos un poco la semana pasada. Entonces, recuerdan que Jesús nuevamente seguía acusando, ¿verdad?, a estos escribas, a los líderes religiosos. A mí me gustaría que fuéramos brevemente a Mateo capítulo 23. ¿Y por qué Mateo capítulo 23? Porque en Mateo 24 se narra en paralelo lo que vamos a ver hoy día en Marcos 13. De hecho, en Mateo 24 es muy, muy similar a lo que parece en Marcos 13, casi calcado. Pero en Mateo 23, y si ven casi todo el capítulo de Mateo 23, Jesús acusa de cierta manera a estos líderes religiosos y proclama de cierta manera un juicio divino sobre estos líderes y sobre la nación, de manera bien extensa, justo antes de lo que ocurre en Marcos 13. Y de hecho, voy a leer cómo termina el capítulo 23 de Mateo, del versículo 37 en adelante. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es una proclamación de juicio que hace nuestro Señor Jesucristo finalmente contra los líderes religiosos y contra la nación. ¿Y por qué? Porque, bueno, hemos visto semana tras semana cómo este pueblo finalmente rechazaba a este Mesías. El Evangelio de Juan dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y faltan unos poquitos días ya para que los suyos estén gritando: crucifíquenle, ¿verdad? Entonces, en Mateo 23, justo antes de lo que vamos a ver hoy, Jesús está pronunciando un juicio divino sobre esta nación. Y en base a esto, vamos a volver a Marcos 13, en donde Jesús sale del templo y los discípulos le hacen una observación acerca del templo. Le dicen: maestro, mira qué piedras y qué edificios, en el versículo 1. ¿Sabe que el templo que en esa época era un edificio gigante, era un edificio majestuoso que se dice que las piedras medían entre 6 y 12 metros de longitud, disculpen? Y algunos dicen que este templo pareciera que fuera una joya enorme ahí. Sin embargo, a pesar de la belleza externa de este templo, de cierta manera era un poco una ilustración de la religión judía de la época. Podía verse muy bonita de manera externa, pero por dentro los seguidores los adoradores en ese templo finalmente eran hipócritas, ¿verdad? El interior estaba como fétido, podríamos decir, ¿verdad? Lleno de corrupción, lleno de corazones endurecidos, y es por eso que Jesús declaró el juicio divino sobre los líderes y sobre la nación, lo que vimos recién. Entonces, al ver los discípulos la majestuosidad de este templo, Jesús le responde y le dice: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. De cierta manera, como que Jesús está confirmando ese juicio a través de ¿qué? De la destrucción del templo. Y nosotros sabemos, y también lo hemos mencionado, que este templo que vemos acá fue efectivamente destruido en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Fue destruido por los romanos. Se dice que los romanos arrasaron de tal modo que siquiera el suelo podía ser usado como campo de siembra. Y de manera efectiva se cumplieron las palabras de Jesús. Lo que leímos recién en Mateo 23 decía: la casa de Israel quedaría desolada.
la casa de Israel quedaría desolada. O en Marcos 13, aquí en el versículo dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La destrucción del templo ocurre en el 70 después de Cristo. Y en base a esto, los discípulos van a hacer una pregunta. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? En base a esta profecía de la destrucción del templo, los discípulos le preguntan, ya, entonces, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y qué señales van a ver acerca de esto? Y en Mateo 24 nos añade un poco más de información. Dice la pregunta, dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del ciclo? Los discípulos están entendiendo que la destrucción del templo tiene relación directa con el fin de los tiempos. Y es por eso que dice, bueno, tú estás profetizando que van a destruir el templo, eso quiere decir que el fin de los siglos ya está acá, que esto va a acontecer ahora. Y de hecho, la pregunta, la expresión que dicen como ¿cuándo? Ese ¿cuándo? Está haciendo referencia casi como a ¿cuándo? ¿Hoy día? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Cuándo vas a hacer esto? ¿Destruir el templo? ¿Cuándo vas a traer? Va a ocurrir todo esto, el fin de los tiempos ya está acá. Y no es extrañar que los discípulos tuvieran o pensaran de esta manera, porque ese era el pensamiento judío de la época, ¿verdad? Que el Mesías, de cierta manera, iba a venir solamente una vez y que todos estos acontecimientos iban a ocurrir en este momento. Sin embargo, Dios quiso que el Mesías viniera dos veces. Aquí estamos viendo la primera venida del Mesías, pero Dios quiso que el Mesías volviera a venir. Y esto no había sido revelado de manera clara en el Antiguo Testamento. De hecho, las Escrituras dicen que era un misterio, que era algo que antes había estado velado y que se dio a conocer después, que el Mesías iba a volver. Y bueno, como yo ya les mencioné, lo que sale en el versículo 1 y 2 ya ocurrió, el templo fue destruido. Sin embargo, y quiero que me pongan atención acá, todo lo que va a responder Jesús en este capítulo aún no ha ocurrido. Si nosotros revisamos la historia, no vamos a encontrar los acontecimientos y la magnitud de las cosas que ocurren no han ocurrido durante la historia de la humanidad. Entonces vemos que la destrucción ocurrió, pero lo que va a hablar Jesús ahora no ha ocurrido aún. No lo podemos ver a lo largo de la historia con la magnitud que lo vamos a estar estudiando hoy. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque hay otros cristianos que interpretan este capítulo de otra manera. Hay hermanos que creen que todo lo que vamos a estar estudiando hoy pasó, ya pasó. Y de hecho sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando se destruyó el templo. Hay hermanos que interpretan este capítulo de esa manera, que todo ya sucedió. Sin embargo, nosotros podemos afirmar que aún no ha sucedido por ciertas cosas, y como les digo, en este capítulo se narran algunos cataclismos y una conmoción mundial que no se ve en el 70 después de Cristo. No ha ocurrido. Por lo que el cumplimiento de las cosas que vamos a estar viendo hoy va a ser a futuro. Pero volviendo al texto y volviendo a la pregunta de estos discípulos en base a la destrucción del templo y en base a los últimos tiempos, aquí Jesús va a estar respondiendo de manera muy extensa. De hecho, si revisamos los evangelios, esta es la pregunta que respondió Jesús de manera más extensa que cualquier otra pregunta que le hayan hecho. Y este es el que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos. El discurso del Monte de los Olivos fue la respuesta a esta pregunta que le hicieron los discípulos, y Jesús se tomó todo el tiempo para poder exponer acerca de este tema, y esto nos da a entender que es importante. Jesús va a hablar acerca de su segunda venida y de los últimos tiempos, y eso a nosotros nos tiene que hacer quizás eco de que es importante creer en ciertas cosas, es importante conocer acerca de estas cosas, es importante creer que Jesús va a venir nuevamente. Es importante conocer que Dios tiene un plan perfecto para los últimos tiempos, mis hermanos. Es importante. Muchas veces nosotros en la vida diaria esperamos que ciertos sucesos en el futuro que son importantes, los esperamos con hartas ansias. No sé si sus hermanos chicos quizás están esperando con hartas ansias que llegue mañana luego el Día del Niño y estuvieron contando los días con harta ansiedad y entusiasmo. Quizás ustedes mismos cuando van a planear algún viaje, algunas vacaciones, lo ponemos en el calendario y lo anhelamos. Anhelamos, ¿verdad?, que llegue ese día o el día que salgamos del colegio, de la universidad. Bueno, mis hermanos, lo mismo debiera ocurrir con los creyentes que esperamos un evento mucho más significativo que el Día del Niño, que un viaje, que una graduación. Debiéramos esperar con entusiasmo el día cuando el Señor Jesús
regrese a llevarnos al hogar para estar con Él. A veces nos sentimos tan tranquilos con la vida que estamos llevando, tan cómodos que no pensamos muy a menudo acerca de estos temas. Y es por eso yo creo, esto es una percepción, que no nos motivamos quizás a estudiar esto, porque estamos bien tranquilos con la vida que estamos llevando con el hoy y no pensamos muy a menudo en la venida de nuestro Señor, cuando Él nos venga a buscar, en la necesidad que tienen nuestros familiares y nuestros amigos de creer en Él. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios va a venir, porque ellos están en rebelión con Dios. No pensamos muy a menudo acerca de estas cosas, pero es importante. Es importante vernos expuestos a estas verdades, y hoy día tenemos la bendición de poder estar estudiando esta extensa respuesta que va a dar Jesús y que recalca la importancia de vernos exhortados en este tema. Ya hemos visto la pregunta y en el contexto que se hace esa pregunta y la relación que tiene con la destrucción del templo, ¿verdad? Y cómo estos discípulos entendían eso. Ahora Jesús va a responderles. Y la respuesta, bueno, yo voy a poner solamente una parte de esta respuesta. Primeramente comienza hablando Jesús acerca de una conmoción del mundo en los últimos tiempos. Ya hemos visto la pregunta de los discípulos de los últimos tiempos y Jesús va a comenzar hablando acerca de una conmoción del mundo en los últimos tiempos. De hecho, va a hablar acerca de guerras y de desastres. Pero en el versículo 5, lo primero que dice Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Es llamativo estudiar el capítulo 3 y darse cuenta que está lleno de hartos imperativos. Y es que Jesús, la idea aquí en esta exposición es que finalmente pueda provocar algo en los corazones de las personas que lo lean. Y Jesús nos expuso esto para que pudiéramos hacer quizás un cuadro perfecto, una diapositiva de PowerPoint perfecta con el transcurso de las cosas que van a ocurrir. Y es por eso que le dice, mirad. Lo primero que les dice a la respuesta, le dice, mirad que nadie os engañe. Él no está diciendo aquí, bueno, echen una mirada a la rápida a esto, quizás no es tan importante, no. Aquí dice, bueno, tengan cuidado y presten atención a lo que les voy a decir. De hecho, quiero que miremos el versículo 9, que dice, pero mirad nuevamente. Versículo 23, más vosotros mirad. El versículo 33 dice, mirad, velad y orad. Aquí Jesús está diciendo, presten atención a lo que yo les voy a decir acá. Van a haber muchos, en el versículo 5 y 6 dice que van a intentar engañarlos sobre estos asuntos. Y de hecho, si revisamos la historia, vamos a ver que cada generación de personas se levanta alguien que dice que todo lo que está aconteciendo, lo que vamos a ver en este capítulo, está aconteciendo en esa época, ¿verdad? Y dice que el fin de los tiempos llegó aquí. Se supone que el mundo terminó en el 2012, en el 2000, y ya ha terminado varias veces según las personas. Y aquí dice Jesús, presten atención, muchos los van a intentar engañar. Los seguidores de Jesús debían tener cuidado con los falsos maestros para que no fueran engañados. Y aquí estamos viendo quizás algo que ha ocurrido durante la historia, pero aquí Jesús está apuntando a algo que va a ocurrir de mayor manera en el fin de los tiempos. Van a levantarse mesías falsos, falsos profetas a lo largo de la historia, y en el fin de los tiempos eso va a aumentar en gran medida. En gran medida. Y es por eso que dice, bueno, mirad, que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Versículo 7. Más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Jesús aquí está hablando acerca de un periodo de tiempo específico, al final de los tiempos, en donde se van a levantar muchos más falsos profetas, falsos maestros, y ¿qué va a haber? Van a haber guerras y rumores de guerras en el fin de los tiempos. Y dicen, no os turbéis, otro imperativo, no os turbéis, porque es necesario que sea así. De esta manera Jesús está diciendo ahí, bueno, a pesar de lo que pueda estar aconteciendo en ese periodo de tiempo, bueno, Dios no ha perdido el control, es su plan soberano. Él ha designado que las cosas así ocurran. Pero ahí, en ese periodo de tiempo, aún no es el fin. Aún no es el fin. Nuevamente, si miramos la historia, las guerras han sido una realidad, ¿verdad? Incluso hoy en día, en algunas partes, son una realidad. Sin embargo, al final de los tiempos, estos van a aumentar en una magnitud o en una intensidad gigantesca. Van a haber rumores de guerras, van a haber guerras, y está designado que sea así. De hecho, en el versículo 8 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso va a acontecer en ese periodo de tiempo. Y de hecho dice, sigue hablando Jesús, dice, y habrá terremotos en muchos lugares. A lo largo de la historia se han registrado terremotos poderosos, sí, se han registrado terremotos grandes, pero en el fin de los tiempos, estos terremotos van a quedar chicos, van a ser eclipsados con estos acontecimientos gigantes que van a venir durante este periodo de tiempo.
De hecho, quiero leerles brevemente una porción de Apocalipsis que describe uno de estos terremotos. Dice: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis 6, de los versículos 12 al 14. No sé si alguno de nosotros podríamos reconocer en algún momento de la historia de la humanidad que terremotos de esa magnitud se hayan llevado a cabo. Y si seguimos leyendo Apocalipsis, bueno, capítulos después del capítulo 6, se narra y se describe nuevamente el terremoto más devastador en la historia del mundo que haya sido profetizado, en Apocalipsis capítulo 16, por si alguien lo quiere leer en algún momento. Entonces, en el fin de los tiempos van a ocurrir esas cosas en una magnitud enorme en ese periodo específico que Jesús está hablando. Y no solamente guerras, no solamente terremotos, sino que Jesús dice que habrá hambres y alborotos. Y Mateo agrega y pestes. En ese periodo de tiempo que Jesús aquí está describiendo, no solamente las guerras van a contribuir a la muerte de las personas, no solamente las catástrofes naturales, sino que el hambre. El hambre contribuirá a miles de millones de muertes de la población mundial. El resultado va a ser una pérdida masiva de vidas humanas en este periodo de tiempo, en este periodo de tribulación que va a pasar el mundo. Y hay que poner harto ojo en cómo termina el versículo 8. Bueno, voy a leer el versículo 8 entero. No, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Esa frase es bastante clave. Fue una frase importante. ¿Por qué? Bueno, porque primeramente es una ilustración, es una imagen, dice principio de dolores. Y ese principio de dolores se refiere al comienzo de los dolores de parto. El comienzo de dolores de parto de una mujer, ¿verdad? Una mujer cuando comienza el trabajo de parto, comienza inesperadamente con contracciones dolorosas que aumentan en frecuencia y gravedad y en magnitud hasta que el niño nace, ¿verdad? No se detiene, comienza a aumentar, 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 aumentar. Ese es el principio de dolores. De cierta manera también podríamos leer ahí: principios de dolores de parto son estos. También estaría bien traducido. Y los desastres naturales, por ejemplo, que actualmente caracterizan a nuestra historia, solo son un pequeño anticipo de cuando comiencen estos dolores realmente y comience a aumentar de manera definitiva la magnitud de estos dolores. Los dolores de parto vendrán repentinamente y crecerán gradualmente y van a conducir a un dolor terrible y una tribulación para el mundo entero. Es importante entender que esa frase se refiere a los dolores de parto y a esta ilustración. Y también es importante esta frase, ¿por qué? Porque esta imagen no solamente la utiliza Jesús acá, sino que ha sido utilizada en el Antiguo Testamento. La imagen de los dolores de parto. ¿Y se utiliza cuándo? Normalmente se utiliza para referirse al final de los tiempos, a esos acontecimientos que van a ocurrir en el final de los tiempos. En ese contexto se utiliza la frase en el Antiguo Testamento. Isaías lo utiliza, Jeremías y Miqueas. Estos acontecimientos van a ocurrir en un tiempo, en un periodo de tiempo que normalmente se describe como el día del Señor, como la tribulación o como el tiempo de la angustia de Jacob. Va a ser un periodo específico de tiempo de tribulación que va a haber. Y de hecho el profeta Daniel habla específicamente acerca de este periodo, que lo más probable es que tenga una duración de 7 años. 7 años de tribulación, un periodo específico que va a padecer la humanidad. Y yo creo que la próxima semana vamos a ir a Daniel. No voy a ir ahora porque si no me voy a alargar mucho, pero en el texto que viene la próxima semana, el Señor Jesús de hecho va de manera textual, va a hablar acerca del profeta Daniel, va a referirse a Daniel y va a hacer una mención acerca del profeta y acerca de este periodo de tiempo que normalmente es conocido como la tribulación. Que yo sé que algunos quizás lo hayan escuchado antes, un periodo de tiempo específico en el fin de los tiempos. Y bueno, Apocalipsis también es clave para poder entender esto, porque nosotros recién en el texto leímos acerca de qué, de guerra, de hambre, ¿verdad?, de muertes. Y si vamos a Apocalipsis 6, vamos a ver algunos juicios de Dios sobre el mundo en la tribulación, y también va a hablar acerca de qué, de guerras, de los hombres que se matan unos a otros, habla, de hambruna y de muerte. Y es por eso que también podemos aquí decir que este periodo va a ser un periodo específico de tiempo en el fin de los tiempos, valga la redundancia que le podemos llamar
la tribulación, y específicamente lo que estamos estudiando hoy es solamente la primera mitad. Yo les mencioné que eran 7 años, bueno, este es el principio de dolores, eso dijo aquí Jesús, el principio de dolores, la primera mitad, solamente el principio de dolores en el fin de los tiempos, mis hermanos. Y bueno, esto es lo que Jesús está hablando aquí, y nosotros hoy podemos ver quizás el mundo, podemos ver incluso el mismo coronavirus, y podemos ver quizás que el mundo no está funcionando de la manera en que Dios en su plan divino quisiera que funcionara, ¿verdad? Pareciera que la creación está gimiendo, esperando la redención. Es un pequeño anticipo de lo que está por venir. Esto va a acontecer en un momento, y uno puede pensar, uno puede leer este capítulo y decir, bueno, ¿y por qué Dios va a hacer todo eso? ¿Por qué Dios va a permitir esta guerra, esta hambre, este periodo de tiempo específico en el fin de los tiempos? Nosotros tenemos que tener confianza en que Dios tiene excelentes razones para hacer todo lo que hace. Eso es lo primero que tenemos que confiar. Que si Dios va a permitir esto que ocurra de esa manera es porque eso es lo mejor, ¿verdad? Y quizás Él no nos ha revelado todos los propósitos que tiene para lo que estamos leyendo hoy día, pero sí al menos podemos encontrar en la Biblia dos grandes razones para esto. Y la primera, ¿para qué? Para estas guerras que van a acontecer, estas plagas, estos desastres naturales. Y la primera razón por la que van a acontecer es que Dios lo está permitiendo para juzgar a las personas y a las naciones incrédulas y malvadas por su pecado. Es un juicio de Dios sobre el mundo. Dios va a tratar con las naciones de este mundo. Eso lo podemos ver en Jeremías 25, 30 al 32. Dios a través de todo esto va a estar tratando con las naciones del mundo. Y también de manera específica, y esta es la segunda razón, que en este periodo de tiempo Dios quiere llevar a salvación a la nación de Israel y va a prepararla para el reino. Dios va a llevar en este periodo de tiempo a salvación a la nación de Israel. Cuando todos estos sucesos se estén llevando a cabo en lo que llamamos la tribulación, Dios va a usar todos esos acontecimientos que a nuestros ojos quizás parecen terribles, Dios va a usarlos para quitar la venda de los ojos de la nación de Israel. Y al final la nación de Israel volverá al Mesías, sobre todo en la segunda mitad de este tiempo. En la segunda mitad de este tiempo. Y ahora una pregunta para nosotros hoy, leyendo esto. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Dónde está la iglesia ahí? ¿Dónde estamos tú y yo, mi hermano? Ahí. Aparentemente en Marcos capítulo 13 nos cuesta encontrar a la iglesia, incluso en Mateo 24. Y de hecho, si vamos a Apocalipsis también, nos cuesta encontrar la iglesia en cierto periodo de la historia. Y es que la Biblia nos dice que los creyentes van a ser removidos de la tierra antes de que comience este periodo que llamamos la tribulación. De hecho, Primera de Tesalonicenses 5:9 dice la palabra de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, refiriéndose a los creyentes, a la iglesia, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes serán arrebatados por Cristo. La iglesia será arrebatada por Cristo y llevada al cielo antes de la tribulación. Este evento es conocido normalmente como el arrebatamiento, ¿verdad? O el rapto, y va a tener lugar antes de que ocurran los eventos de la tribulación. Los creyentes van a ser salvados del tiempo de la ira de Dios, porque Dios no nos ha puesto para ira. Dios es bueno, mis hermanos, y la palabra de Dios nos revela claramente que el final de la historia es bueno para el pueblo de Dios. Si este mundo fuera todo lo que hay, podríamos quizás dudar de la bondad de Dios y la misericordia de Dios, porque vemos que quizás muchas veces los malos triunfan, ¿verdad? A veces las injusticias prosperan, y podríamos dudar de la bondad y la misericordia de Dios. Pero aquí en este texto estamos viendo que Dios es completamente justo, que va a llevar a cabo su justicia. Podemos ver que Dios ya ha escrito el capítulo final de la humanidad. Y Él continúa incluso al final de la humanidad llamando al arrepentimiento. Él se va a ocupar de cumplir su palabra, Él se va a ocupar de cumplir las promesas que hizo Israel, y Él se va a ocupar también de su iglesia, mi hermano. Esto es un gran aliento, un gran consuelo quizás para nosotros hoy, enfrentando los problemas o sufrimientos en el día a día, en el presente. ¿Por qué? Porque esos problemas y sufrimientos no nos tienen que dejar, no nos tienen que hacer apartar la vista de este Dios bondadoso que tiene una bondad eterna. Hemos visto hasta el momento dos cosas, y voy a hacer una recapitulación.
por si alguien se ha perdido hasta el momento. Hemos visto la pregunta de los discípulos acerca del fin de los tiempos, ¿verdad? Están preguntando acerca del fin de los tiempos. Eso es lo primero que estuvimos viendo. Y Jesús va a dar una respuesta intensa. Y la primera parte de esta respuesta hemos visto que Jesús se refiere a un periodo específico de la humanidad en el fin de los tiempos, en donde va a haber una tribulación bastante grande, ¿verdad? Y él le llama principio de dolores, al principio de este periodo, el principio de dolores. Y habla acerca de una conmoción mundial y hablamos acerca de la guerra, del hambre que va a haber. Y ahora va a seguir hablando acerca de este periodo y va a hablar acerca de la persecución que va a haber en los últimos tiempos. La persecución en los últimos tiempos. Versículo 9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán en los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. En ese periodo de tiempo, en este principio de dolores que va a haber, la persecución va a aumentar, va a llegar una persecución de cierta manera religiosa en la primera mitad del versículo 9 y también de parte de las autoridades y de las naciones, en la segunda parte del versículo 9. Sin embargo, a pesar de esta persecución, Jesús afirma que el evangelio se va a continuar expandiendo, a pesar de todo. Versículo 10 dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. A pesar de la oposición y de la persecución que los creyentes de la época en el futuro puedan estar pasando, el Señor promete, ¿qué cosa? Que el mensaje de salvación por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo, va a continuar expandiéndose por todo el mundo. Eso está asegurando acá. Incluso en el periodo de la tribulación, cuando la iglesia haya sido arrebatada y cuando hayan bastantes estragos en el mundo, bueno, el Señor va a levantar testigos en el mundo. Y el evangelio va a prevalecer, se seguirá expandiendo. Y de hecho en el versículo 11 hay de cierta manera, una hermosa promesa de que Dios va a seguir siendo Dios, que Dios va a seguir siendo fiel. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora es hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Uno puede pensar, bueno, y esa fidelidad de Dios, ¿cuándo comenzó? Solamente va a ser allá en el futuro. Nosotros la podemos reconocer a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Misma fidelidad que demostró Dios para con Pedro y Juan cuando fueron arrestados y ellos en frente de los líderes religiosos tuvieron valor y una confianza de cierta manera sobrenatural. El mismo valor que tuvo Pablo esta vez cuando habló en frente de los gobernadores y de los reyes. Un valor, una capacidad, una valentía que no provenía de él, sino que provenía de Dios. El Señor estuvo al lado de Pablo y le dio fuerzas para que pudiera predicar, para que los gentiles pudieran oír. Dios fue fiel, Dios es fiel para con nosotros y seguirá mostrando su fidelidad en el futuro, en medio de la persecución para aquellos a quienes se arrepientan. Eso está diciendo el texto. Versículo 12, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Aquellos que van a seguir, que siguen a Cristo, deberán estar dispuestos a soportar persecución. Incluso, ¿de qué dice? De los amigos, de los familiares, dice. Esta persecución podía ser tan intensa que iba a dar resultado la muerte, dice el texto. Y es impresionante ver cómo ni siquiera la muerte puede detener la expansión del evangelio. Dios ha usado en muchas ocasiones la muerte o la ejecución de algunos cristianos como un testimonio súper poderoso para el mundo. Y de cierta manera, estos creyentes van a tener que estar dispuestos a morir por causa de Cristo en este periodo de tiempo. Y a pesar de la persecución, y a pesar de lo que pueda estar ocurriendo en el mundo, bueno, incluso ahí habrán verdaderos creyentes que perseverarán. El texto termina este principio de dolores diciendo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Este texto muchas veces se toma y se ocupa de mala manera, ¿verdad? Algunos lo toman y dicen que quizás la salvación se puede perder, ¿verdad? Si alguien no persevera, o que la perseverancia es lo que nos hace ganar la salvación, como si fuera una obra, mis hermanos, pero leyendo todo el contexto, y nosotros hemos leído ya los versículos anteriores, Jesús está hablando acerca de algo específico que va a acontecer en un periodo específico, y está diciendo, bueno, aquellos que
Aquellos que sufran por causa de Cristo, ¿qué van a hacer? Van a demostrar que son verdaderos creyentes. Aquellos que perseveren van a demostrar que realmente tenían la fe, una fe verdadera. Así de simple, no es como, no tiene una interpretación más allá quizá o una conjetura más allá, simplemente está diciendo eso. Y esa perseverancia finalmente la va a dar el Señor porque es Él quien asegura eso. Aquellos que perseveren realmente eran quienes eran salvos en medio de qué, en medio de la persecución. A pesar del engaño, de los desastres y de la angustia que podía haber, las palabras del Señor están asegurando que no todos van a desertar, que van a haber creyentes y que el Evangelio va a prevalecer. Ha prevalecido durante toda la historia e incluso en el periodo final de la tribulación, Dios va a estar obrando en los corazones de las personas. Dios va a seguir obrando en los corazones de las personas, mis hermanos. Y tenemos que dar gloria a Dios por eso, porque el Dios que vemos acá, que sigue siendo fiel, el Dios que se está mostrando aquí de la manera que va a mostrar su carácter en el futuro, el Dios que en medio de la tribulación sigue llamando al arrepentimiento, el Dios que sigue mostrando su justicia es el mismo Dios que tenemos hoy. Y cuán motivador debiera ser estas verdades para nosotros. Cuánto más nosotros hoy, teniendo quizás todas las comodidades, debiéramos trabajar para llevar a cabo la obra de nuestro Dios. Hoy tenemos toda la libertad, tenemos todos los medios, tenemos todo el tiempo, mis hermanos. No sé qué estamos esperando para dar a conocer la verdad del Evangelio, para llamar al arrepentimiento a las personas, para dar a conocer, ¿por qué no?, el juicio que está por venir, porque la humanidad está en rebelión contra Dios. Ya para ir terminando, quiero hacer una pregunta parecida a lo que estaba hablando al principio. ¿Tiene importancia conocer lo que Dios dice acerca del futuro y el fin de los tiempos? ¿Tiene importancia conocer lo que Dios dice acerca del futuro y el fin de los tiempos? Yo creo que la respuesta es sí, que Dios lo ha revelado. Dios quiere que conozcamos muchas verdades acerca de lo que va a suceder en el futuro. ¿Para qué? Para que esas verdades nos transformen hoy. Dios quiere que conozcamos muchas verdades acerca de lo que va a suceder en el futuro para que esas verdades nos transformen hoy, en el presente. Hoy hemos visto esta pregunta que hacen los discípulos acerca de los últimos tiempos, ¿verdad? Ellos estaban relacionando la destrucción del templo y creían que el Mesías iba a hacer todo en ese momento. Jesús les responde acerca de lo que está por venir en los últimos tiempos, acerca de este periodo, y habla del principio de dolores, que va a haber una conmoción en el mundo en los últimos tiempos. Veíamos que a pesar de la guerra, a pesar de las pestes, Dios va a continuar siendo bueno y obrando todo para su gloria. Y luego veíamos la persecución en los últimos tiempos y reconocíamos que Dios va a continuar siendo fiel. Dios va a continuar mostrando su carácter, mis hermanos. Dios sigue siendo el mismo. Y eso debiera impulsarnos a nosotros a seguir sirviéndole a Él día tras día, mis hermanos. Estos eventos, el poder conocer que nuestro Señor va a venir por su iglesia, el poder conocer que Dios desplegará su justicia, debiera ser un gran motivador para vivir en santidad, debiera ser un gran motivador, mis hermanos, para glorificar a Dios de mejor manera y, ¿por qué no?, para ansiar el día que el Señor venga por nosotros, por su iglesia, mis hermanos. Vamos a estar orando para terminar este tiempo. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, eres justo también, Señor, y eres santo. Padre, agradecemos, Señor, porque reconocemos que nosotros, cada uno de nosotros, estamos en rebelión contra ti, Padre. Y esa rebelión, Señor, merecía, Señor, un castigo eterno. Y gracias te damos, Señor, porque tu ira, Señor, ha caído sobre tu Hijo, Señor. Él, Señor, ha tomado nuestro lugar, Señor. Te ha comprado, Señor, nuestra reconciliación, Padre. Agradecemos, Señor, porque hoy somos reconciliados, porque hoy tú nos ves como hijos, Señor. Hoy somos adoptados, Padre. Hoy somos justificados, Padre. El precio ya ha sido pagado por esa condena que teníamos que pagar, Padre. Te agradecemos, Señor, por esto. Agradecemos porque hoy en Cristo tú nos ves como justos. Gracias te damos, Señor, por esto, Señor, y en esta hora oramos, Señor, para que obres en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, en nuestra vida entera, Señor, un cambio, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tú has revelado, ayúdanos a vivir con la mira puesta en la eternidad, Señor, sabiendo que lo que vivimos en esta tierra no es todo lo que hay, sino que tiene un fin, Señor, y que tú ya lo has declarado, Señor, y ya hay un plan eterno, Señor, de manera perfecta, Señor, hecho por ti, Señor, decretado, Padre. Ayúdanos, Señor,
a vivir de esa manera, sabiendo, Señor, que tú vas a venir, Señor, a buscar a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, viviendo y sabiendo, Señor, que tu juicio va a caer sobre las personas que no se arrepientan, Padre. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de amor para con ellos, Señor, para darle a conocer, Señor, esta gran noticia que es el Evangelio, Padre. Ayúdanos, Señor, y haz crecer en nosotros, ¿por qué no un anhelo, Señor, por seguir estudiando cada parte de tu palabra, Padre, porque tu palabra es útil. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, y rogamos por eso. Rogamos, Señor, para que sigas trabajando en nuestros corazones. Quizás no hemos entendido de manera completa lo que tú has revelado, Señor, pero sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Sabemos, Señor, que tú igualmente, Señor, trabajas, que tu Espíritu, Señor, ilumina nuestro entendimiento, Señor, para que podamos conocerte más a ti, conocer tu carácter, Señor, y amarte y servirte de mejor manera. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Amén. Amén.